Un instante, una foto. Hemos venido aquí hoy a muchas cosas. Una época de cambios que devienen un cambio de época. A muchas cosas, a caminar, a marchar, a saltar, a cantar. Una frase, un sentimiento colectivo y las ganas de hablar de nosotros en nuestro idioma. Pero entre tantas cosas de las que hoy hemos venido a hacer aquí a Mar del Plata hoy, nuestros problemas, nuestras soluciones, nuestra América adulta y soberana. Y cada uno de nosotros trajo una pala. Un fantasma recorre Europa y el mundo entero. Una pala de enterrador. Un continente que expone a la faz del mundo entero sus conceptos, sus fines, sus aspiraciones. Y una frase que lo resume todo. Porque aquí en Mar del Plata, gritada en el lugar indicado, está la tumba del Alca. En el momento exacto. Vamos a decirlo. Alca, Alca, al carajo. A partir de este momento, Alca, Alca, al carajo. Las fronteras se abren y la patria se agranda. Esto es Al Carajo. Noticias, política y cultura de América. Esto es Al Carajo. Alca, 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 al carajo. Alca, 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 al carajo. Programa 38 de Al Carajo, 38ª emisión correspondiente a este 2023, temporada número 14 de este ciclo de política e información latinoamericana. Pablo Bin, mi nombre, en la conducción, como siempre, y en la producción periodística, con la compañía de Mavi Sosa en los contenidos culturales y de Juan Francisco Martínez Pería en la columna de historia, y apoyados en una enorme red de comunicación alternativa a lo largo y a lo ancho de América Latina y el Caribe, con los medios comunitarios, campesinos e indígenas de cada uno de los pueblos y de las regiones, para las noticias en voz propia directamente desde los territorios. Construimos una contraagenda alternativa a la monopolización concentrada de los medios periodísticos transnacionales y extranjerizados. En esta oportunidad, algunos de los títulos: en contacto con los territorios, derechos humanos en El Salvador, represión en Panamá, judicialización del movimiento estudiantil en Costa Rica, y más información que de inmediato vamos a empezar a recorrer. Desplegamos el mapa del continente en una mesa de radio y lo vamos recorriendo fibrón en mano, virtualmente, uniendo cada uno de los puntos cardinales de nuestra patria grande. Vías de comunicación con este programa: X, Facebook e Instagram. En esas redes sociales estamos con el nombre del ciclo Al Carajo Radio, y tenemos también un canal de YouTube con el mismo nombre, desde el cual hacemos las transmisiones en vivo semana tras semana y donde ofrecemos el archivo histórico con contenidos y programas completos de este año y de los años anteriores también. Ahí hay mucho material de cobertura de sucesos muy importantes de la historia reciente, de los últimos 14 años, que es lo que lleva este programa en el aire de las radios de Sudamérica. Elecciones, luchas sociales, procesos políticos y culturales. Lo venimos contando con mucho compromiso a lo largo del tiempo y la seguimos en esta temporada, a la que le queda poco. Ya estamos cerca del fin de año y lo haremos en la próxima temporada, que va a ser el año 15 de Al Carajo, nada más y nada menos. En el aire estamos en un montón de antenas, cerca de 50 radioemisoras de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay, y a través de las plataformas, las aplicaciones, los portales, virtualmente en todo el planeta Tierra. Tenemos una recorrida interesante por delante. Empezamos con las primeras paradas, las primeras estaciones informativas aquí en Al Carajo. Les invitamos a acompañarnos en el viaje. Del Atlántico a los Andes, del cerro a la cordillera. Al Carajo. Las noticias de América.
En Ecuador, cruces entre el presidente electo y el gobierno saliente por nombramientos de último momento en el estado. Daniel Noboa, ganador del balotaje del pasado 15 de octubre, le reclamó al presidente en ejercicio, Guillermo Lasso, que desista de realizar cualquier designación o firmar contratos durante estos últimos días que le quedan de mandato. Según Noboa, Lasso estaría realizando gestiones en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para nombrar, entre gallos de medianoche, a un nuevo superintendente de datos, puesto que considera corresponde ser cubierto por la nueva gestión votada en las urnas. Además, miembros del Partido Acción Democrática, próximo oficialismo en el Parlamento, denunciaron el envío apresurado de una terna para Superintendente de Competencia Económica y para Superintendente de Economía Popular y Solidaria, las cuales corresponderían constitucionalmente al próximo gobierno. Ante esto, la respuesta del lacismo fue que esos procesos para cubrir cargos vacantes en organismos estatales se tramitan en realidad desde hace meses y que no hay intencionalidad política de dejar funcionarios propios enquistados en la siguiente gestión. El mandato de Guillermo Lasso concluye en los primeros días de diciembre, cuando se fije la fecha de entrega de atributos y la asunción de Daniel Noboa, 2 años antes de lo previsto, por el adelantamiento de elecciones que decidió el actual presidente neoliberal para evitar el juicio político que se tramitaba en su contra en la Asamblea Nacional. Al carajo. En República Dominicana, huelga en el norte del país para reclamar obras al gobierno de Luis Abinader. La coalición de grupos populares y sociales de la región del Cibao convocó la medida de fuerza durante 24 horas con un pliego de demandas al Estado Nacional, acusando al Poder Ejecutivo de haber paralizado inversiones en el marco de un plan de ajuste recesivo para la economía, especialmente de los sectores populares. Los principales puntos exigidos son la mejora de los servicios médicos públicos, la construcción de nuevas escuelas y la conclusión de proyectos de infraestructura frenados por la falta de fondos. Además, piden medidas para la baja del precio de la canasta básica de alimentos, del valor de los combustibles, la mejora del servicio eléctrico, deficiente en muchos distritos del país, y un cambio en la política económica general. Las organizaciones convocantes informaron que el paro tuvo un acatamiento contundente, sin asistencia a las fábricas, los comercios y los puestos de trabajo, paralizando importantes regiones del norte dominicano, y advirtieron que escalarán las protestas si no hay una respuesta de la gestión de Abinader, quien en medio de esta crisis es candidato a la reelección para los comicios nacionales del 2024. Al carajo. En Brasil, asesinaron a tiros a 2 miembros del movimiento de trabajadores rurales Sin Tierra. Las víctimas fueron identificadas como Ana Paula Costa Silva, de 29 años, y Aldeci Vituno Barros, de 44, quienes fueron mortalmente baleados por desconocidos en un ataque armado. El hecho ocurrió en el campamento Quilombo do Livramento, sitio Rancho Dantas, en el municipio de Princesa Isabel, del estado de Paraíba. En un pronunciamiento público, la cúpula del MST brasileño pidió que la policía y la Secretaría de Seguridad Pública del Estado activen todos los resortes para dar con los ejecutores del crimen, y también le reclamó al gobierno nacional de Luis Ignacio Lula da Silva que intervenga con contundencia para frenar los hechos de violencia, estigmatización y persecución contra la organización. Los Sin Tierra denuncian que a pesar del cambio de gobierno, aún persisten los ataques contra las familias campesinas y también las órdenes de desalojo emitidas por parte de jueces vinculados al bolsonarismo. Al carajo. En México, Marcelo Ebrard anunció que se queda en Morena y se selló la unidad del espacio de López Obrador para las próximas elecciones. El ex canciller, que fue precandidato a presidente en la interna oficialista y denunció irregularidades en las encuestas con las que se definió la nominación de su competidora, Claudia Sheinbaum, desistió finalmente de una ruptura y dio su apoyo total desde adentro de la estructura partidaria. Ebrard afirmó que la decisión de mantenerse dentro de la Cuarta Transformación, como se conoce al proceso que encabeza AMLO, fue resultado de 2 conversaciones con la virtual candidata presidencial, Claudia Sheinbaum, donde definieron un acuerdo político para sancionar las prácticas indebidas en el proceso interno y que se le reconozca como segunda fuerza en Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional. Sin embargo, sostuvo que mantendrá su idea de buscar la presidencia de la República en el siguiente sexenio y aclaró que no le ofrecieron ningún cargo a cambio del pacto y que una posible senaduría depende solamente del Consejo Nacional del partido y no de una negociación personal. Tras el anuncio, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador felicitó a Ebrard por quedarse dentro de Morena
y lo consideró como un acto de mucha madurez política. Así planteó Ebrard su continuidad dentro de la llamada Cuarta Transformación de la República Mexicana. Yo entiendo esto como el inicio, un paso decisivo en un entendimiento con Claudia. Claudia fue mi compañera en el gabinete, ella como jefa de gobierno. ¿Qué estábamos esperando con esta respuesta? Pues cuál es su idea política, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Cómo va a ser el futuro? Si nosotros somos la segunda fuerza dentro de Morena, de acuerdo a las cifras oficiales, debemos ser tratados como tales. Veo un entendimiento entonces sobre una línea política distinta. ¿Basada en qué? Hay diferencias. Se compite, se puede hablar, se puede decir lo que se piensa, se puede luchar por ello y podemos formar parte, como es debido, de una coalición de fuerzas, no de una uniformidad sometida. Y eso lo celebro porque es en bien de México. Que nuestro partido no se convierta en un partido de Estado, jamás. Y que las prácticas que vienen del pasado se vayan de Morena para siempre. Este es un acuerdo político. No tiene que ver con un cargo a mi persona. Van a participar muchísimas personas en todo el país que coinciden con el camino de México, que fue lo que propuse, que fue lo que se votó, que queremos construir la grandeza de nuestro país. Sí, van a participar. Tienen derecho, pero yo no he pedido nada. Esto no es un cargo, es un futuro por el país. Eso es lo que me compromete a mí. Nada más. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Ahora la música, en esta oportunidad, un clásico que reconocemos de inmediato cuando empieza a sonar. Nos lleva geográficamente a Cuba y es una canción con mucha historia. La saludo a Mavi Sosa y le abrimos el micrófono cultural del programa. Hola Mavi. Hola Pablo, hola a la audiencia de A Carajo. No solo vamos a visitar a Cuba desde su música, sino que vamos a recordar uno de los himnos, por llamarle de algún modo, de los himnos más bonitos que tiene este país, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Si bien Guantanamera es hoy una canción simbólica y patriótica también, con los versos de Martí, tiene una historia particular. La melodía fue creada por Joseito Fernández a fines de la década del 30. Joseito era un músico que se ganaba la vida, entre otras cosas, acompañando a los serenateros desde que tenía 12 años. Allí conoció el arte de improvisar y aprendió la magia de los sones cubanos. Experto en versos y experto en sones, Joseito jugaba con rimas en una melodía popular y en sus estribillos cantaba Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Guantanamera, Guajira, Guantanamera. La canción se popularizó aún más cuando fue usada para un segmento radial que contaba noticias policiales. Esto fue ya durante la época del 40. 20 años después, el pianista Julián Orbón adaptó a la canción los versos sencillos del poeta José Martí y así es como la conocemos. Yo soy bueno y como bueno moriré de cara al sol. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera. Escuchamos la versión de Compay Segundo de Guantanamera. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. Con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. El arroyo de la sierra me complace más que el mar. Guantanamera, Guajira, Guantanamera, Guantanamera, Guajira, Guantanamera. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo. Tiene el leopardo un abrigo en su monte seco y pardo.
yo tengo más que el leopardo, porque tengo un buen amigo. Guantanamera, Guajira Guantanamera, Guantanamera, Guajira Guantanamera. Dilo, compadre. Música en al carajo, latinoamericana y revolucionaria, más nuestra imposible. Escuchamos la versión de Compay Segundo de Guantanamera. Guantanamera, Guajira Guantanamera. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. No intentes correr. No podés escapar. Te tenemos controlada. ¿A dónde me llevan? 36 años de guerra en Guatemala dejaron un saldo de 45,000 personas desaparecidas. De este grupo, 5,000 fueron niñas y niños. Las desapariciones siguen vigentes a pesar del fin de la guerra. De 2003 a 2018 se reportan más de 35,000 personas desaparecidas, siendo las niñas, adolescentes y mujeres jóvenes las más vulneradas. La desaparición forzada se sigue utilizando como instrumento de control social, infunde terror e inseguridad, lo que lleva a la sociedad a no movilizarse. El Estado debe cumplir su obligación constitucional de resguardar la vida de su ciudadanía. Debe combatir toda práctica que viole los derechos humanos. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Momento para la columna de historia ahora en Al Carajo, y lo recibimos a Juan Francisco Martínez Pería, docente de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, para hablar de Arturo Jauretche, nada más y nada menos, el político, el pensador, el escritor. Juan, ¿cómo te va? Hola Pablo, ¿cómo va? Una alegría estar nuevamente en el programa. Se cumplió un nuevo aniversario del nacimiento de Arturo Jauretche el 13 de noviembre y se conmemora esa fecha el Día del Pensamiento Nacional. Son varias las efemérides que se fueron hilvanando durante esta semana. También el nacimiento de John William Cook y también el retorno de Perón, ¿no? El 17 de noviembre, pero bueno, hoy teníamos ganas de homenajearlo a Jauretche por su día y realmente podemos aprovechar estas fechas para ir hablando un poco todos juntos porque está todo vinculado. Sí, un noviembre muy peronista para la Argentina y lo proyectamos con sentido latinoamericano, como siempre en este programa, compartiendo con las audiencias de los distintos países que nos siguen a través de las radios que nos retransmiten por toda la región. Jauretche, bueno, que tiene esa particular cruza desde el radicalismo al peronismo, en ese camino que no es el único, pero es emblemático. Él en su pensamiento, en ese cambio
Sí, en realidad él tuvo 3 momentos, si se quiere, ¿no? Un primer momento muy joven, que fue conservador, digamos, ¿no? En la época de la Argentina oligárquica, donde muy joven empezó a militar en el conservadurismo, pero rápidamente pasó al radicalismo, ¿no? Y fue un radical irigoyenista que llegó a jugar ciertos roles institucionales, no de gran peso, pero sí en la segunda presidencia de Irigoyen, ¿no? Recordemos que Irigoyen fue el primer presidente democráticamente electo en la Argentina, recordemos sobre todo a la audiencia latinoamericana. Irigoyen llegó al poder en 1916 y gobernó de 1916 a 1922, y después fue reelecto en 1928 y gobernó hasta 1930. Recordemos que todavía estábamos en una Argentina agraria, una Argentina liberal conservadora, ¿no? Y el radicalismo fue de alguna manera la primera apertura más nacional y popular, sin grandes modificaciones, pero con un proceso de plebiscitación de la política nacional y cierto discurso más nacionalista, latinoamericanista y bueno, con ciertas lógicas de democratización política y social. El tema es que, como es sabido, en 1930 hubo una gran crisis a nivel global, una crisis muy grande en América Latina y en Argentina. Fue el momento de la gran crisis del orden oligárquico y en el caso de Argentina, Irigoyen fue depuesto a través de un golpe de Estado, que es el primer golpe de Estado del siglo XX en Argentina, que supo haber muchos golpes de Estado posteriores. Y bueno, el propio Irigoyen fue apresado, ¿no? El radicalismo fue proscripto, fue perseguido. Jauretche tuvo un compromiso muy fuerte con el radicalismo. Él participó en un levantamiento cívico-militar en el litoral, que fracasó. Escribió un texto gauchesco muy lindo sobre esa patriada que se llama Paso de los Libres, ¿no? Porque ahí es donde se hizo ese levantamiento cívico-militar. Un libro breve, pero bellísimo. Y en la década del 30 ocurrió lo que en la Argentina se conoce como la década infame, ¿no? Una década donde, después de la dictadura de Uriburu, que fue en 1930 a 1932, se restableció el fraude y se lo conoció como fraude patriótico. Fíjate vos cómo la élite liberal conservadora utilizaba estas metáforas, ¿no? Para reimponer su poder sobre la mayoría de la población, excluyéndola del voto. Y fue una época en la cual la élite liberal conservadora intentó reconstruir la relación con Inglaterra, que se había agrietado, ¿no? Porque Inglaterra era incapaz ya de aportar las mismas inversiones que antes, aportar la misma producción y de exportación de productos a la Argentina, y por otro lado, sobre todo, era incapaz de comprar los productos primarios que la Argentina le vendía, ¿no? Ahí hay algo muy importante, que es el pacto Roca-Runciman, que fue un gran escándalo porque en ese momento gobernaba Agustín P. Justo y Roca hijo era el vicepresidente. Y bueno, Roca hijo va a Inglaterra rogándoles que se restablezcan las fuertes relaciones económicas entre la Argentina e Inglaterra, y explícitamente Roca dijo que, bueno, en términos económicos la Argentina tenía que considerarse como parte del Imperio Británico. Un escándalo brutal. Hemos escuchado barbaridades similares, ¿no? En tiempos posteriores, ya nada nos sorprende. Pero bueno, en ese contexto de la década del 30, Irigoyen era radical, era un joven radical muy intenso, por decirlo de alguna manera. Y ahí ocurrió algo muy importante, que es que el radicalismo en la década del 30 inicialmente mantuvo posiciones de abstención, lo que se ha llamado la abstención revolucionaria, ¿no? No participar de las elecciones para deslegitimar el orden. El tema es que Irigoyen se muere en 1933 y se hace cargo del partido Alvear, Marcelo T. de Alvear, que había sido presidente también de 1922 hasta 1928. Alvear representaba un sector mucho más conservador y elitista del radicalismo, y finalmente en 1935 Alvear decide levantar la abstención y participar de las elecciones, ¿no? Y ahí, bueno, hay un grupo de jóvenes, ¿no? Sobre todo de sectores medios y sobre todo de Buenos Aires, también un poco de La Plata, de Rosario, de Córdoba, que se oponen a esto y organizan una agrupación que llamó Forja. Fuerza de Orientación Radical de la Joven Argentina, una agrupación muy importante en nuestra historia, que va a funcionar como una suerte de eslabón perdido entre el peronismo y el radicalismo, ¿no? Porque estas jóvenes radicales lo que van a hacer es tomar ideas del radicalismo
al principio son una línea interna del radicalismo que se opone al liderazgo de Alvear, y lo que van a empezar a hacer es intentar, a través de una política muy intensa, discutir con todo lo que está ocurriendo en la década infame, ¿no? Criticando fuertemente a la corrupción política, a la corrupción moral y sobre todo la estructura económica y cultural colonial y semicolonial. Ahí en Forja el gran líder fue, por supuesto, Arturo Jauretche, también estuvo otra figura muy importante, Raúl Escalvín Ortiz, estuvo De Lepiane, estuvo el tanguero Homero Mansi, Gabriel del Mazo, que fue una figura muy importante en la reforma universitaria de 1918, bueno, estuvo Darío de Alessandro y múltiples otras figuras que tuvieron un desarrollo importante en la década del 30 y posteriores como figuras intelectuales y políticas, ¿no? Esa agrupación, como te decía, fue sobre todo una agrupación ideológica que tenía su sede en un sótano en la calle Lavalle, muy mítico, y que se dedicaba a escribir cuadernos, lo que se conoce como los cuadernos de Forja, a dar charlas, a hacer volanteadas, en la calle, a hacer charlas, y Jauretche jugó un rol muy activo ahí. Nosotros podemos ver a Forja como la primera agrupación nacional popular de nuestro país, entendiendo que antes hubo expresiones de discursos nacional populares, pero sobre todo en este momento hay una eclosión de una agrupación que va a tener una fuerza muy importante, ¿no? El nacionalismo popular que va a promover Forja es un nacionalismo muy diferente al nacionalismo de derecha que existía en Europa, ¿no? Al fascismo, al nazismo, y muy diferente también a el nacionalismo de derecha que existía en la Argentina en ese momento, que había sido responsable del golpe de Estado de 1930, ¿no? Este nacionalismo era un nacionalismo popular que entendía que el pueblo era la nación, que entendía por ende que la nación debía estar expresada democráticamente, entonces estaba a favor de la democracia. Era además una comprensión nacional que no solamente entendía a la Argentina como nación a defender, sino también a América Latina, una fuerte idea de patria grande. En este sentido es muy importante señalar que los nacionalistas de derecha de la Argentina en general emulaban lo que estaba ocurriendo en Europa, mientras que Forja y otros nacionalistas populares van a tener fuerte referencia a lo que está pasando en gran medida en el resto de América Latina, ¿no? Pensemos el APRA, por ejemplo, pensemos lo que va a estar ocurriendo en Bolivia, ¿no? Con lo que se llamó el socialismo militar, pensemos la influencia de la Revolución Mexicana, ¿no? Y toda una serie de, pensemos por ejemplo la figura de Sandino en Nicaragua, ¿no? De hecho, en gran medida la reforma universitaria va a tener un impacto muy grande en América Latina y Forja van a ser herederos varios de estos de la reforma universitaria y su discurso nacional popular latinoamericanista. La otra cosa clave es que este nacionalismo es sobre todo un antiimperialismo, ¿no? Un antiimperialismo económico y cultural. Forja fue muy importante en términos de alguna manera, desnudar el sistema colonial que apresaba a nuestro país, ¿no? Recordemos que en general había una idea de que la Argentina era un país muy exitoso, ¿no? Que a diferencia de otros países de América Latina había logrado un gran desarrollo, y estos jóvenes, y particularmente Jauretche y Escalvín Ortiz, van a mostrar que la Argentina era una Argentina colonial. De hecho, uno de los pósters era somos una Argentina colonial, queremos ser una Argentina libre, ¿no? Y lo que van a mostrar es que esa relación con Inglaterra, que parecía tan linda y tan consensuada, en realidad no era más que una relación colonial, ¿no? De entrega colonial muy, muy profunda. Sobre todo Jauretche fue muy importante en términos de promover una gran descolonización cultural, mientras que Escalvín Ortiz fue un gran intelectual que fue develando el carácter colonial de nuestra economía, ¿no? Con libros muy importantes como Política Británica del Río de la Plata o el otro libro, Historia de los Ferrocarriles Argentinos, entre muchos otros. Algo muy importante, vos hablabas del paso del radicalismo al peronismo. Bueno, lo que va a hacer de alguna manera Forja es radicalizar el radicalismo, ¿no? Revolucionar el radicalismo, por ejemplo, planteando una mirada muy antiimperialista y sobre todo planteando la necesidad de industrializar, algo que no había estado claramente en el programa radical, ¿no? Cuando se da el golpe del 43 o la revolución del 4 de junio de 1943, Forja la ve con ojos interesantes, digamos, no es que sale a celebrarla totalmente, pero sí cree que puede ser un nuevo momento en la historia argentina, y van en la búsqueda de un militar que pueda articular con sus ideas. Y ahí es cuando encuentran a Perón, ¿no? Que Perón ya había leído varios de sus textos, que Perón tenía ideas nacionalistas, y de hecho hay un año entero en el cual Jauretche va a participar activamente como asesor de Perón en su gobierno, casi todos los días va a estar vinculado con Perón, hasta que en un momento la relación tiende a romperse por un desacuerdo más político que pragmático, que ideológico. Hay un momento en el cual Perón le dice que
va a intervenir en la provincia de Buenos Aires y le dice a Jauretche que los forjistas van a hacerse cargo de la provincia de Buenos Aires, cosa que finalmente no se cumple, y eso genera ciertas tensiones entre Perón y Jauretche, pero aún así, cuando se da el 17 de octubre, Forja se disuelve, decide disolverse, y se disuelve en el interior del peronismo, entendiendo que ya habían cumplido su misión histórica, ¿no? Que ya habían cosechado lo que habían estado sembrando en el desierto en el momento de la década infame. Jauretche fue, como se sabe, fue presidente del Banco Provincia, ¿no? Durante la gobernación de Mercante, en la primera etapa de la presidencia de Perón. Después, bueno, se alejó en la segunda presidencia, pero en ningún momento, aunque él tenía una mirada un poco crítica de ciertos rasgos burocráticos que había asumido el gobierno peronista, no dejó de apoyar en ningún momento, y de hecho, cuando fue el golpe de Estado en 1955, fue uno de los primeros en resistir ese golpe y oponerse a ese golpe, ¿no? Jauretche en tiempos posteriores escribió muchas obras muy, muy valiosas, ¿no? Los Profetas del Odio y La Yapa, Medio Pelo, La Sociedad Argentina, y probablemente una de las mejores, el Manual de Sonceras Argentinas, ¿no? En todos estos libros lo que Jauretche va a hacer es desnudar cómo funciona la lógica colonial en términos culturales, ¿no? Que es lo que tal vez más difícil es de entender, ¿no? Para el común de la gente, poder desnudar cómo funcionan las mitologías coloniales en nuestro país, o entender que nuestro país tiene lógicas coloniales, es muy complejo, porque tenemos una bandera, tenemos una moneda, tenemos un escudo, ¿no? Y poder mostrar todo eso fue muy fuerte. Jauretche, yo le recomiendo mucho a la audiencia el Manual de Sonceras Argentinas, un libro fantástico, donde él va uno por uno analizando los grandes mitos fundantes de nuestro país, ¿no? Y él empieza hablando de, obviamente, la soncera madre, que es civilización o barbarie, ¿no? Esta idea de que Europa, Estados Unidos, la población de la élite representan la civilización, y que América Latina, África, Asia, los sectores populares, los gauchos, los federales, representan la barbarie, ¿no? Y que nosotros nos debemos dejar penetrar por esa civilización, ¿no? Y por eso debemos aceptar el imperialismo. Jauretche fue muy, muy crítico de esas sonceras y tantas otras que se van enhebrando, ¿no? A partir de esta soncera madre. Jauretche abogó mucho por lo que él llamaba un pensamiento nacional, ¿no? Él decía que él no era un nacionalista, sino que tenía una posición nacional que implicaba ver el mundo desde nuestra propia perspectiva, de nuestros propios ojos. Esto incluso lo llevó a insistir que nosotros deberíamos resignificar el mapa, ¿no? Que el mapa tiene una mirada colonial y deberíamos poner el mapa con la Argentina en el centro, ¿no? Siempre viendo el mundo desde nuestra perspectiva. También Jauretche mostró muy bien cómo funcionaban los medios de comunicación, ¿no? Cómo se daba lo que llamaba una pedagogía colonial, cómo funcionaba la educación en una clave antipopular y colonial, y también abogó por una sociología nacional y popular, ¿no? En ese libro, El Medio Pelo, la Sociedad Argentina, muestra muy bien, ¿no? Cómo sectores medios y sectores de una burguesía industrial ascendente, debido a esas mitologías de medio pelo, ¿no? Terminan cayendo bajo las redes de la élite terrateniente. La verdad que Jauretche deja una obra descomunal. Felizmente existe una universidad, ¿no? La Universidad de Florencio Varela, Arturo Jauretche, una universidad bellísima, pero lamentablemente Jauretche no es tan leído en las universidades como debería hacerse, ¿no? Y realmente merece ser más leído, más discutido, y deja un legado enorme. Ya adelantaste las recomendaciones clásicas de la obra de Jauretche. Bueno, en plano latinoamericano, las sonceras aplican, ¿no? Aplican a toda América Latina, en países en los cuales, bueno, siempre hay una élite dominante que nos quiere convencer de que somos lo peor y que lo mejor está fuera del continente, fuera de nuestras naciones. Son completamente transversales a toda la región, ¿no? Las sonceras. Sí, no, en gran medida muchas de las cosas que dice Jauretche, de hecho él las piensa en una clave latinoamericana, ¿no? Jauretche tenía una mirada latinoamericana, estaba influido por discursos latinoamericanistas, claramente. Su idea de patria era una idea de patria grande, y por supuesto las sonceras, el medio pelo, la apelación a la necesidad de una sociología nacional, obviamente es aplicable a la región. En términos de recomendaciones de libros, además de los libros más fundamentales de Jauretche, felizmente la editorial Corregidor ha publicado las obras completas de Jauretche, se pueden conseguir, muchas de ellas se pueden conseguir en línea. Recomiendo mucho la biografía en 2 tomos de Jauretche, hecha por Norberto Galazo. Norberto Galazo tiene 3 libros, 3 versiones de una biografía de Jauretche, una muy grande, una mediana y una muy chiquitita. Recomiendo las 3, pero sobre todo la grande, que vale mucho la pena. Y también recomiendo el libro de un amigo, un gran compañero que se llama Juan Godoy, que se llama La Forja del Nacionalismo Popular. Un libro sobre Forja bellísimo, fantástico, que realmente lo recomiendo muchísimo.
Arturo Jaureche por Juan Francisco Martínez Pería en Al Carajo. Juan, muchísimas gracias como siempre por traer la historia latinoamericana al programa. Muchas gracias a vos, Pablo. Nos estamos viendo la semana que viene. Continuamos con Al Carajo. Hay más noticias, más política, más información y más cultura de América Latina y el Caribe. Al Carajo. Mis hijos tenían que estudiar y salir adelante. Iba en busca de un trabajo para educarlos. Mi hermana me dijo que solo iba a ir un tiempo, que regresaría con nosotros. El 22 de agosto de 2010 fueron asesinadas 72 personas migrantes en San Fernando, Tamaulipas, México, por el cartel denominado Los Zetas. Se conmemora sus vidas, se exige a los estados condiciones de vida dignas y justicia para las familias de las víctimas. Por el derecho humano a migrar. Este es un mensaje de la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas, FEGER, y esta emisora. Al Carajo. Una crónica de la región. Guajira para el recuerdo. La bestialidad imperialista. Bestialidad que no tiene una frontera determinada ni pertenece a un país determinado. Bestias fueron las hordas hitleristas, como bestias son los norteamericanos hoy, como bestias son los paracaidistas belgas, como bestias fueron los imperialistas franceses en Argelia. Porque es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres, la que la convierte en fieras sedientas de sangre que están dispuestas a degollar, a asesinar, a destruir hasta la última imagen de un revolucionario, de un partidario de un régimen que haya caído bajo su bota o que luche por su libertad. Y la estatua que recuerda a Lumumba, hoy destruida pero mañana reconstruida, nos recuerda también en la historia trágica de ese mártir de la revolución del mundo, que no se puede confiar en el imperialismo, pero ni tantito, nada. Nos metemos así en el segundo tramo de este programa, capítulo número 38, año 2023, temporada número 14 de Al Carajo. Sonamos en el aire de medio centenar de radios comunitarias, populares, rurales y emisoras universitarias y públicas de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay y en nuestro canal de YouTube, Al Carajo Radio, emisiones en vivo y archivo histórico de este y de todos los capítulos de todas las temporadas anteriores. Comunicación, intercambio vía redes, Facebook, X, ex Twitter e Instagram con el nombre del programa Al Carajo Radio. Ni tratados de libre expoliación, ni tratados como incapaces. Al Carajo. Más títulos ahora en Al Carajo. Lo vamos a hacer en contacto con los medios hermanos de las distintas regiones. Armamos una vuelta por América Central en este segmento a través de las radios comunitarias, campesinas e indígenas de esta región de la Patria Grande. No me lugar la tierra natal, donde ha nacido terruño de amor El Salvador, donde yo vivo. Nos vamos a El Salvador, donde la justicia ordenó la captura de militares vinculados a masacres cometidas durante la represión ilegal en el llamado combate a la guerrilla en la década de los 70 y los 80. El reporte es directamente desde Bálsamo Radio TV de El Salvador, de la mano de Imelda Jacobo. Lo escuchamos. El juzgado de primera instancia de San Sebastián en el departamento de San Vicente ordenó la detención provisional en contra de Guillermo García, exministro de la Defensa, y Juan Rafael Bustillo, excomandante de la Fuerza Aérea, quienes integraron en la década de los 80 el alto mando militar,
que impulsó la estrategia Tierra Arrasada, bajo la cual perpetraron cientos de masacres en zonas de todo El Salvador, entre ellas la masacre de El Calabozo. En el caso Jesuitas, la masacre de 6 sacerdotes y sus 2 colaboradoras, cometidas el 16 de noviembre de 1989 en la Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, UCA. Sin embargo, hay otros implicados en el caso para quienes no han sido giradas órdenes de captura, según Irene Gómez, abogada del equipo de justicia transicional de Cristosal. Parte de las personas que nosotros habíamos acusado también y que se tenía que ordenar la detención. Y dentro de ellos también estaba el teniente coronel Miguel Antonio Méndez, que era el excomandante del batallón de infantería de reacción inmediata, también un viri, general Ramón Belloso, que él está vivo, pero que no se decretó la detención. Y también el teniente coronel Luis Adalberto Landaverte, que era el excomandante de la Brigada de Artillería, teniente coronel Oscar Osorio, con sede en San Juan Opico del Departamento de la Libertad, que él está vivo y también es un imputado de los del caso del Mozote, pero que no se decretó la detención. Y también del mayor Armando Asmitia Melara, que era el segundo al mando del batallón de infantería de reacción inmediata Tlacat, que él sí ya falleció. Pero por tema del derecho a la verdad que tienen las víctimas, se debe de conocer también quiénes fueron las personas que participaron en este operativo que fue combinado a gran escala. La masacre de El Calabozo fue cometida el 22 de agosto de 1982 por miembros del batallón Atlacatl. Cristosal ha reconocido las valientes declaraciones de las víctimas sobrevivientes, quienes eran niños y niñas cuando presenciaron y escaparon al exterminio. Y aunque Cristosal considera que las órdenes de captura por la masacre de El Calabozo representan un hito histórico en la búsqueda de justicia, la organización hace un llamado a agilizar los procesos que alivien el dolor de las víctimas que han esperado por más de 40 años por justicia en El Salvador. Desde Bálsamo Radio TV en El Salvador, Imelda Jacobo. Al carajo. Un país unido, celebrando el bicentenario. ¡Arriba Panamá! Soberana por tu propia virtud, así te nombro el gran libertador. Para nada la esclavitud de un pueblo progresista y luchador. Buscando tu autonomía, le pusiste punto final a 321 años de vida colonial. A continuación, la recorrida continental nos lleva hasta Panamá. Hemos venido contando en emisiones anteriores sobre las movilizaciones populares y las protestas en contra del contrato minero impuesto por el gobierno de Laurentino Cortizo con una multinacional canadiense para la explotación, afectando a comunidades del país centroamericano. En el Istmo de Panamá denuncian que hay represión excesiva, heridos, detenidos y muertos. También en esas puebladas acusan a la policía y acusan al gobierno. El informe desde Radio Temblor, desde la capital panameña. Un gran saludo, amigos y amigas de América Latina y el Caribe. Vamos a compartir esta síntesis del conflicto socioambiental minero que se está registrando en este país debido a las protestas, manifestaciones, marchas, paros que se vienen dando desde hace más de 19 días. De parte de la población y organizaciones socioambientales que rechazan la ley 406 que pone en vigencia las operaciones de Minera Cobre Panamá, de capital canadiense, coreano, entre otros, para la extracción de distintos metales ante el Estado panameño. Esta ley a tambor batiente aprobada representa una forma más arbitraria de la que ha impuesto el gobierno de Laurentino Cortizo a favor del negocio que tienen algunos vínculos familiares con esta empresa. El detonante, además del tema minero, ha sido también la desigualdad social, el enriquecimiento ilícito, la corrupción, la falta de transparencia y por supuesto la falta de gobernabilidad para distintos temas ambientales. Es importante destacar que en estos 19 días de acción popular se han registrado víctimas, afectados, detenidos, y en el cual ha cobrado la vida de 3 personas, entre ellos Agdiel Díaz Chávez e Iván Rodrigo Mendoza, quienes a quemarropa fueron ultimados por un norteamericano, en el cual sin mediar y premeditadamente utilizó su arma
para disparar a estos manifestantes que estaban protestando de manera pacífica. Es importante destacar que las acciones de protesta van a continuar. Aquí hay organizaciones indígenas, campesinas, de estudiantes, de mujeres, de ambientalistas, de trabajadores que han venido rechazando este proyecto en Ciudad de Panamá como en las áreas rurales. Estos son los puntos más importantes que se vienen dando. Evidentemente el sector educativo a través de los gremios han decretado un paro indefinido, igualmente sectores de trabajo y por supuesto las acciones que tienen pueblos originarios y campesinos en trincheras en distintos puntos de provincia. Ante esto, una marcha multitudinaria por los gremios docentes y la clase obrera partió desde la Iglesia del Carmen hasta la Corte Suprema de Justicia. Una marcha cargada de luto y fervor por la muerte de 3 educadores que murieron defendiendo a su país por la nefasta Ley 406 del contrato minero. Ante el silencio del gobierno panameño, los docentes gritaban justicia para sus compañeros mártires de la lucha contra la minera. Por otro lado, las Juventudes Revolucionarias de Panamá, JR, convocaron a una vigilia donde los presentes pudieron presentar sus condolencias. Ante tales hechos, las organizaciones de educadores, frentes de lucha y ciudadanos han declarado una huelga indefinida y fuertes manifestaciones a nivel nacional. Al carajo. Una mirada al sur desde el sur. Entre valles y montañas está mi linda Costa Rica, tierra próspera y fértil que da su fruto al campesino. Nuestras armas son la democracia y el amor, un pueblo que sueña con un futuro mejor. Siguiente y última escala para este tramo de este capítulo número 38 del 2023 de Al Carajo, en la recorrida territorial a través de los medios comunitarios y los colectivos de comunicación del continente. Vamos a Costa Rica con la judicialización del movimiento estudiantil. El reporte es de Génesis Cruz. Génesis es una compañera comunicadora de la red Voces Nuestras y a su vez es una de las estudiantes procesadas por participar de una manifestación pacífica en defensa de la educación pública. Ahí hubo represión, 4 personas detenidas, denuncias y el inicio de un proceso judicial en contra de quienes se manifestaron. Escuchamos a Génesis Cruz desde Costa Rica a través del colectivo Voces Nuestras, con doble carácter en esta oportunidad. Periodista, comunicadora, que informa la situación, y estudiante damnificada, perseguida política judicial. Denuncian desde allí, desde Costa Rica. Esto es lo que está pasando. 4 estudiantes de la Universidad de Costa Rica estamos siendo judicializados por manifestarnos en defensa de la autonomía y el presupuesto universitario en las protestas del año 2019. El martes 7 de noviembre se nos convocó a juicio en los tribunales de San Ramón de Alajuela. En diciembre del 2019 tuvimos varias audiencias preliminares y públicas. La Fiscalía presentó su acusación y el juez resolvió que debemos ir a juicio por el cargo de obstrucción de la vía pública. Sin embargo, desde el 2019 el proceso de juicio estaba en pausa, debido a que la defensa presentó una acción de inconstitucionalidad contra el artículo 263 del Código Procesal Penal. Y dijimos que ese artículo de obstrucción de vías era inconstitucional y que por lo tanto tendría que ser anulado, invalidado y desaparecido del ordenamiento jurídico. Desde el momento en que la sala admitió la acción que planteamos para estudio, automáticamente suspende la resolución final de la causa en la que debe aplicarse ese artículo que estamos cuestionando como inconstitucional. Por lo tanto, por mandato legal, el juicio ya no podía seguir. El juicio se suspendió desde el 2019 a la espera de que la Sala Constitucional emitiera el voto y dijera si el artículo era constitucional o no, si se mantenía vigente. La Sala Constitucional de Costa Rica emitió su respuesta a la acción el pasado 23 de agosto y declaró que dicha acción no tiene mérito, lo que significa que la vía legal para avanzar con el juicio fue despejada. Sin embargo, el 7 de noviembre, el juez determinó que debe pausar nuevamente el proceso hasta que la Sala Cuarta emita el voto completo y envíe dicho documento a los tribunales.
Por lo tanto, seguimos a espera de juicio. El artículo del Código Penal debe entenderse constitucional siempre y cuando no sea utilizado o no se utilice para criminalizar la protesta, el derecho a la reunión, a la manifestación. Pero solo lo dice en un párrafo, en el párrafo final de 3 líneas. Agradecemos a las organizaciones sociales, el movimiento estudiantil y las personas que han manifestado su solidaridad en este proceso de judicialización que consideramos atenta contra la democracia, la libertad de expresión, la libertad de reunión y el derecho a la protesta y a la comunicación. Desde San José, Costa Rica, yo soy Génesis R. Cruz, desde Voces Nuestras. Las luchas políticas, las luchas sociales de la región tienen su lugar. Al carajo. Yemaya, ya mío lodo, aboyo, Yemaya. Con el viejo de Nación no se podía jugar. Hoy mismo un palero joven no es tan exigente, sin embargo, un negro viejo tiene otra forma. Es más serio, más recto, más... El entretenimiento de los viejos era hacer cuentos, chistes y cuentos. Hacían cuentos a todas horas, por la mañana, por la noche, siempre tenían el ánimo de contar sus cosas. Eran tantos cuentos que muchas veces no se podía prestar atención porque mareaban. Yo fingía que estaba oyendo, pero la verdad era que todo el final lo tenía revuelto en la cabeza. En los barracones de La Riosa había 2 o 3 negros de Nación. Creo que una vieja gamba que había allí era arará, no estoy seguro. Los otros eran congos. Existía una diferencia entre los africanos y los criollos. Los africanos entre sí se entendían. Los criollos casi nunca entendían bien a los africanos. Los oían cantar, pero no los entendían bien. Me defendía con ellos, porque la vida entera me la pasaba oyéndolos. A mí me querían bien. De norte a sur, de este a oeste. Al carajo. Un viaje por el continente. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Se va poniendo cada vez más apasionante, más profundo, más impactante, más oscuro, más doloroso y a la vez más bello. Memorias de un cimarrón, el libro que nos acompaña en esta temporada 14 de Al Carajo. Mavi Sosa leyó al micrófono un nuevo pasaje de esta gran obra literaria latinoamericana del cubano Miguel Barnet. Todos los años elegimos un libro, una novela, una voz de nuestro continente para que nos acompañe literariamente entre las noticias, los análisis, la política, porque los libros son expresiones de nuestra identidad latinoamericana y también de nuestra construcción colectiva como región. Y bueno, cada vez que vamos llegando al final del año, las lecturas de nuestra compañera Mavi Sosa se me ponen más inquietantes, porque vamos hacia el final. De todas maneras, esto es una puerta nada más y siempre está la invitación a irse directamente al libro y a la lectura personalizada. Lo hacemos con la literatura y lo mismo queremos con las noticias, con la política, con los testimonios, con los reportes, los informes y los contactos que compartimos desde cada uno de los países de América Latina y el Caribe. Plantamos la agenda, construimos este canal alternativo para contar lo que no se cuenta en los medios de comunicación concentrados y monopólicos de nuestros países e invitamos a seguirla. Tenemos redes sociales, tenemos maneras de contactarnos, de comunicarnos, de investigar por nuestros propios medios. Al Carajo es un puente nada más para profundizar todos estos mecanismos democráticos
que tenemos que usar y no dejarlos en manos del enemigo político. Enemigo en términos de diferencias de visiones sobre la vida, sobre los derechos y sobre los valores. Mi nombre es Pablo Daniel Ovín, conducción y producción, como siempre en este espacio. La escucharon a Mavi leyendo y también Mavi Sosa con los contenidos culturales generales del programa. Y estuvo Juan Francisco Martínez Pería, docente de la Universidad Nacional de las Madres de Plaza de Mayo, con la columna de historia. Citamos a Bálsamo Radio TV de El Salvador, a Radio Temblor de Panamá y al colectivo Voces Nuestras de Costa Rica, a través de los cuales nos llegaron las voces directamente desde los territorios para la información, y estuvimos también por distintos puntos cardinales del continente, del mapa geopolítico latinoamericano, con las noticias. Cerramos acá el capítulo número 38 de este 2023. Nos reencontramos en el próximo Al Carajo. En breve nos pueden seguir en YouTube y en las redes sociales, y nos van a escuchar nuevamente al aire en esta misma radio en la que nos estén escuchando hasta este momento. Sonamos en medio centenar de emisoras de Argentina, de Bolivia, de Chile, de Uruguay. Nos encontramos entonces en nuestro próximo capítulo. Gracias por la escucha y la atención. Hasta siempre, comandante. Tu mano gloriosa.